Les mando en un momento la grabación porque ayer ya no la mandé. Pues el tema de hoy se titula Los tres factores de la revolución de la conciencia. Y pues bueno, eh, en esto, en estos tres factores se sintetiza toda la enseñanza gnóstica. Toda está sintetizada en los tres factores, ¿sí? Ahorita vamos a entrar en el tema como tal, vamos a ver cuáles son. Ujú. Los tres factores pues son morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Obviamente sabemos que el morir hace referencia a un morir psicológico, sí, a un cambio, a una transformación, que también hemos comentado más de una vez que debemos de tomar conciencia de esa palabra, que no debemos tenerle como miedo, porque la muerte realmente quiere decir cambio, transformación. Ujú. Y pues el nacer, ahorita vamos a empezar con este factor. También, antes de empezar, quiero mencionar que a veces en este tema hay un poco de confusión, porque algunas personas preguntan, qué hay que hacer primero, morir o nacer? Y bueno, realmente, pues cuando se habla de tres factores, pues se deben de aplicar los tres de manera conjunta o simultánea. No se debe, sí se hace, pero no se debería aplicar, por ejemplo, solamente el morir o solamente el nacer o solamente el sacrificio. Deben de ir los tres juntos. Ujú. Porque en alguna literatura gnóstica dice hay que morir para nacer. Ujú. Y en otras, en algún otro tema puede decir que hay que nacer y para morir o etcétera, ¿verdad? Entonces a veces hay una confusión, pero no debemos confundirnos, simplemente se aplican los tres. ¿Sí? Dicho de otra forma, conocemos que Jesús el Cristo dijo la siguiente frase: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El negarse a sí mismo nos habla del morir. El tomar la cruz nos habla del nacimiento. Y sígueme, pues hace referencia a que hagamos o emulemos eh, su vida, en este caso hablando del sacrificio. Él vino a servir a la humanidad, ¿sí? Vino a entregar ese mensaje de salvación, a dar la doctrina de la salvación, la doctrina crística, verdaderamente crística, que hace que el ser humano se desarrolle en una forma espiritual y consciente, y que eso lo lleve incluso hasta la misma resurrección en algún momento. Entonces, esos tres factores están ahí en estas frases que pronunció Jesús el Cristo. Y empezamos por el tema del nacer, ¿sí? Nosotros, el ser humano puede nacer efectivamente dos veces en su vida. Una es cuando sale del vientre de su madre, y la segunda es cuando nace hablando espiritualmente, ese nacimiento espiritual. Entonces recordemos aquí, por eso puse la imagen de Nicodemo cuando le dice, Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, y él no entiende y dice, ¿cómo? ¿Debo de entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y Jesús le responde algo así, de que eres, pues tiene un grado, alto como, como sacerdote, vamos a decir, y no sabe de esto. Ujú. Entonces, ahí también nos damos cuenta que el conocimiento no está solamente en los libros, que los libros son un apoyo, pero el verdadero conocimiento se obtiene a través de la vivencia, de la experiencia.
Entonces, este Nicodemo tenía un conocimiento sobre Dios en un aspecto, pero no en el aspecto esotérico, oculto o trascendente. Ujú. Y entonces, bueno, aquí nos dice la diapositiva que nacer es un problema completamente sexual. Y bueno, obviamente la persona que no tiene, no está relacionado con estos temas gnósticos refiriéndose a la parte sexual, pues de repente les puede caer un poquito pesado lo que aquí decimos, pero voy a hacer el esfuerzo de irlo explicando de una manera sencilla. Y bueno, ya sabemos que las preguntas pues se pueden hacer al final. Ujú. Entonces, también cabe decir que sabemos que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ujú. Y bueno, cuando estamos acostumbrados a hablar del sexo de una forma como se maneja actualmente en el mundo, de una forma vulgar, sobre todo ahora con esta liberación sexual que está pasando la humanidad en el sentido de la involución, que está involucionada sexualmente hablando. eh, pues estos temas que damos aquí en la gnosis referente al sexo, pues siempre causan un revuelo, ¿verdad? Y bueno, por eso les pido aquí paciencia, que abran su mente y su corazón para que esto se vaya entendiendo de la mejor manera posible. Y voy a decir lo siguiente, cuando, cuando nosotros nos bañamos, que utilizamos agua, ¿verdad? Cuando hacemos limpieza, aseo, que utilizamos agua, ¿sí? Para lavar el carro, para lavar los trastes, etcétera. Todo es para hacer limpieza se utiliza el agua. Ujú. Cuando escuchamos aquella frase de lavar los pecados o que Jesús vino a lavar los pecados del mundo, pues no los vino a lavar con agua y jabón, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla de lavar los pecados, quiere decir de lavarlos a través de las aguas. Pero esas aguas de vida, esas aguas están dentro de todo ser humano. Y ahí es donde viene la parte sexual. Pero antes de seguir, también voy a hacer otro comentario. Sabemos que Adán y Eva, que eso es lo que conocemos en la historia, lo que nos indica la Biblia, que fueron expulsados del paraíso y fueron expulsados de ahí por haber fornicado, por haberse entregado al placer o al deseo de tipo sexual. Entonces, la puerta por la que salió la humanidad del paraíso fue el sexo. Nosotros cuando salimos de nuestra casa, obviamente salimos por la puerta y volvemos a entrar por la misma puerta. No salimos por la puerta y entramos por la ventana o al revés. Entonces esto quiere decir que si la puerta que sacó al ser humano del paraíso fue el sexo, eso nos indica que por esa misma puerta el ser humano puede regresar a ese paraíso, puede volver a conquistar aquellos tiempos idos donde el ser humano era feliz, pero no tenía conciencia de ello. Ujú. Entonces, dicho esto, esas aguas, pues se refiere a la energía sexual. Con esas aguas o con esa energía sexual, el ser humano lava sus pecados. Ujú. Esa agua está en las glándulas sexuales. En este caso, hablamos del enseminis en el varón o la entidad del semen y también en la mujer. Es decir, esos fluidos
eh, ya sea del hombre o de la mujer, contienen esa agua, esa energía sexual, ¿sí? Y vamos a ir, repito, vamos a ir hablando poco a poco de esto, les pido toda su atención y al final vamos a darnos un tiempo para contestar. Entonces, con estas aguas, con esta energía creadora, porque esta energía creadora, esta energía sexual, pues obviamente crea hacia cuando sale esa energía, cuando sale esa agua, que crea un ser humano, ¿sí? Cuando esa energía no se expulsa y por el contrario se transmuta, se sublima de una energía densa a una energía más delicada, más sublime, entonces esa energía también crea, pero ahora hacia adentro, ¿sí? Es decir, es donde viene ese nacimiento, porque que empieza a crear un nuevo ser o nos empieza, esa es la verdadera transmutación o la verdadera transformación del ser humano, cuando el ser humano sublima esas energías creadoras. Repito, si hacia afuera crean un ser humano, hacia adentro crean un nuevo ser humano, pero en nosotros. Es decir, esa energía creadora transmutada que vamos a enseñarla eh, probablemente la próxima semana, que es el pranayama chino, que ya conocemos el pranayama egipcio, pero el chino es un poquito diferente. Entonces, cuando el cuerpo físico se va saturando de esa energía creadora, cuando ya está saturado, empieza a crear ahora, vamos a decir, otro cuerpo, que sería entonces el cuerpo astral, y después el cuerpo mental, y después el cuerpo causal, y así sucesivamente. Y así es como el ser humano o el animal intelectual comienza a dar sus pasos o sus primeros pasos hacia la conquista de sí mismo y a recuperar el estado perdido, el estado de hombre verdadero en el sentido completo de la palabra. Y cuando decimos hombre nos referimos también a la mujer. Ujú. Quiere decir que un hombre o una mujer en el sentido completo quiere decir que ha cristalizado su alma, que ya no es animal intelectual, que ya no se deja llevar por sus pasiones y sus deseos. Todavía tiene ego, sí, pero ya incluso ya muchas leyes que ya lo hemos comentado ya no le rigen, como la ley del karma, como la ley de la entropía, la ley de evolución-involución. Un iniciado, que ya sería un iniciado cuando tiene alma, ya muchas leyes no lo rigen. Ujú. Entonces, estas son, este factor del nacer, esta es la verdadera clave para que el ser humano recupere su verdadera y completa felicidad. Esta transmutación de estas aguas creadoras nos hablan y nos llevan a hablar del matrimonio perfecto. Ujú. Que de hecho hay un libro con ese nombre. Ujú. Donde se nos habla y se nos enseña cómo y por qué debemos transmutar nuestras energías creadoras. Si el expulsar esa simiente, ese enseminis o esos fluidos o esas aguas de vida llevó al ser humano a un estado de infelicidad, si el ser humano no las expulsa, al contrario, las sublima, pues entonces quiere decir que esa misma energía nos va a llevar a recuperar ese estado de felicidad perdido. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque esa energía sube por toda la médula espinal y llega al cerebro. Entonces, el cerebro se renueva, el cerebro empieza a generar otro tipo de pensamientos. Entonces, la mente deja de estar tan exteriorizada o tan manipulada o atrapada en el yo. Ujú. Entonces el sublimar esa energía que dicho de otra manera, como se llamaba en la Edad Media con los alquimistas, eso es lo que era transmutar el plomo en oro. Un metal denso, bruto, digamos, en un metal con mucho valor,
muy preciado. Cuando los alquimistas hablaban de transmutar el plomo en oro, hablaban de transmutar la energía sexual. Una energía que está, vamos a decir, es como, imaginémonos un charco de agua que pues tiene tierra y si uno lo mueve tantito, pues ¿qué se produce? Lodo. Cuando una persona empieza a transmutar su energía creadora que habita en sus glándulas sexuales, hagan de cuenta que es como si ese lodo empezáramos a limpiar esa agua, o sea, le empezáramos con un sedazo a quitar la tierra poco a poco, la fuéramos pasando como una especie de filtro. ¿Y qué pasa con esa agua? Que se va de estar negra, oscura, sucia, se va limpiando hasta que quede transparente, pura, otra vez. Ajá. Entonces, con esa alegoría podemos entender cómo está el ser humano hoy en día con esto que vivimos de estos movimientos, ¿verdad? Que vemos y que se hacen desfiles, etcétera, adorando y venerando al yo de la lujuria, que es el peor de los pecados o el defecto más terrible que puede existir. De todos los 7 pecados capitales, la lujuria es la mamá de los pollitos, porque cuando un ser humano expulsa su energía creadora, es decir, cuando fornica, entonces todos los yoes se alimentan. Ujú. Todos los yoes se alimentan. Entonces, ¿por qué hablar del nacer? ¿Por qué hablar de los 3 factores? ¿Y por qué es tan importante conocer este tema? Porque si una persona quiere o siente la necesidad, siente el anhelo de conectarse con su ser, de desarrollarse espiritualmente, tiene que tomar muy en serio, o debemos nosotros tomar muy en serio esta parte de la energía sexual, ¿sí? Porque repito, si el expulsar esta energía nos llevó a un estado de infelicidad, a perder el paraíso, pues a través de ella lo podemos recuperar. Y lo han hecho los grandes maestros. Buda era un alquimista, había transmutado el plomo en oro. Eh, Jesús el Cristo, obviamente, el maestro de maestros también. Cagliostro, el conde San Germán, eh, y tantos otros, ¿verdad? Que ahorita hasta se me van los nombres. El maestro Moria, el maestro Cotumí, todos los grandes maestros que conocemos, el mismo Melquisedec, Paracelso, un gran alquimista y gran médico. ¿Por qué? Porque conocía la ciencia pura, ¿sí? Y tenía el poder de curar a través de los elementales, porque como se había conquistado a sí mismo, había conquistado toda la naturaleza y él podía ordenar a un elemental de una planta que curara a tal persona y el elemental le obedecía. Entonces, esto quiere decir que el ser humano a través de la transmutación de sus energías puede recuperar el estado divino que algún día, cuando se dio la creación de este día, de este día cósmico, o de este Mahamvantara, o de esta creación que las primeras razas, los primeros habitantes eran seres totalmente divinos, eran andróginos divinos. Este concepto ayer se, se explicó. Ujú. Entonces, repito, por eso el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. En la parte sexual, el que es como en la casa del jabonero, el que no se cae, se resbala. Porque esta es la verdadera prueba de fuego para todo aspirante a la iniciación y a la conquista del ser. Esta es la verdadera piedra de tropiezo. Ujú. Entonces, eh, también tenemos que saber que la energía sexual tiene 3 características muy específicas, que por un lado eh, genera, genera, ya dijimos, vida, ¿no? Hacia afuera. Ella misma
degenera, como vemos ahora la humanidad, que vemos que estas ideologías, eh, que personas que se creen, incluso que ya no se creen un ser humano, si se cree que se creen un animal, o que se creen algo que no son cuando biológicamente, físicamente, pues no nos dice eso. Ujú. Entonces tiene una función generadora, degeneradora y la más importante que es regeneradora, ujú, que es la que nos interesa. Ujú. Y por eso vamos a enseñar la técnica del pranayama chino, que también se conoce la técnica de transmutación para solteros, que lo hemos hecho ya con el pranayama egipcio. ¿Por qué se llama para solteros? Porque lo hace uno de forma individual. Hay también una técnica que es para transmutar con la pareja, con un matrimonio eh, bien constituido, es decir, que estén casados por la ley, ¿verdad? Entonces, este tema realmente es muy extenso. Voy a tratar, bueno, trato de ser breve, pero no se puede porque hay cosas que no se puede uno saltar o brincar para que esto se pueda entender. Entonces, cuando hablamos de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, cuando el Kundalini asciende por esa vara, por ese cetro que tenía Moisés, que era también fue un gran alquimista, por eso pudo abrir las aguas del mar. Cuando esa serpiente, cuando esa energía, perdón, se transmuta hacia adentro y hacia arriba, la serpiente sube. Cuando la energía se expulsa, la serpiente se precipita hacia los abismos, que era lo que comentábamos ayer en la conferencia. Ujú. ¿Y cuál es la consecuencia? Más dolor, más sufrimiento. Por eso en algunos libros de Gnosis, el maestro Samael dice, si el ser humano dice, si las gentes supieran lo que va a pasar cada vez que fornican, en vez de ir riendo, irían llorando. Ujú. Entonces, aquí también tengo que decir o aclarar que no es lo mismo fornicar que el adulterio. En algunos lugares se le da, se confunden estos términos. Y cuando se habla de fornicar, se habla de expulsar o de derramar esa energía creadora. Y cuando se habla de adulterar es porque, bueno, obviamente una persona tiene alguna relación de tipo sexual fuera del matrimonio. Eso es adulterar y fornicar. Lo puede hacer alguien de 12 años, de 15 años. Sí, el hecho de expulsar la energía en cualquiera de sus formas, pues es fornicar. Ujú. Eh, entonces, eh, por eso dice aquí, el hombre es un ser no logrado todavía. Nacemos con un cuerpo físico, un cuerpo planetario, con un asiento vital que es el cuerpo etérico, con sus cuatro éteres. Ujú. Pero cada vez que pasa, cada vez que se expulsa esta energía creadora, viene una debilidad. El cuerpo vital es como si, bueno, de hecho es una especie de descarga eléctrica y por eso hay un movimiento de los esfínteres de esa zona del suelo pélvico y que se contraen, un movimiento peristáltico que se llama. Ujú. ¿Qué pasa cuando una persona derrama su energía? Pues que le da sueño. ¿Por qué le da sueño? Porque se está desvitalizando. Y científicamente está comprobado, y les voy a mandar ese video donde un científico le dice al varón, y bueno, en el caso de la mujer es lo mismo, pero qué bueno que toqué esto porque ya se me estaba olvidando. La energía sexual del hombre es diferente a la de la mujer en el sentido de que la del hombre, cuando, cuando ésta sale, genera o crea vida, al contrario de la mujer, ¿sí? Porque aparte, o sea, sus fluidos no generan como tal vida, no llevan el éter de vida, que el del hombre sí. La mujer es receptiva, el varón da y la mujer recibe. Ujú. Entonces, dice este científico,
le dice a los varones específicamente, cuiden su esperma, porque cada vez que hay una eyaculación o una expulsión, aparte de que salen, no recuerdo si son 5.000 millones de espermatozoides, dice, equivale a que si perdieras medio litro de sangre con cada eyaculación. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dona sangre? Pues, obviamente le da sueño, ¿no? Porque viene pues como un desgaste, como, pues sí, una desvitalización. Y lo mismo ocurre cuando se expulsa esta energía creadora. Y se los voy a mandar para que ustedes vean que es la parte científica, ¿verdad? Obviamente esta información no se da a conocer ni se dará. ¿Por qué? También escuchaba una conferencia de un médico boliviano que se ha hecho famoso y él decía en esa conferencia, dice, las personas no saben, pero el sexo es un arma de manipulación. Y no necesitamos investigar mucho, que es que lo estamos viendo, cómo están manipulando al ser humano a través del sexo, a través de la degeneración sexual. Ahora dicen, no, pues que ya no nazcan más niños, entonces si unimos a hombre con hombre, porque obviamente, aunque esto puede sonar un poco, eh, bueno, no recuerdo la palabra que se le da el término, este uno de los planes de aquellas personas que controlan este mundo físicamente es de que se reduzca la población, porque realmente ya al día de hoy, no desde hoy, desde ya hace un tiempo hay escasez de alimento y se prevé que para de aquí a algunos años, la verdad es que no va a haber alimento para sostener a tantas personas. Entonces, en ese plan de reducir a la población, dice, pues si unimos hombre con hombre y promovemos el homosexualismo, pues dos hombres no pueden generar nada. Y si unimos a dos mujeres, lo mismo. Y si unimos a un ser humano con un animal, tampoco. El único animal de la creación que se cree algo que no es y que se mezcla con otras creaciones que no son iguales a ellas es el ser humano. El animal, yo no he visto un perro que se quiera meter con una jirafa o un mono que quiera cohabitar con un elefante, pero desafortunadamente resulta que el animal pensante, aquel ser humano evolucionado, resulta que todo esto pasa, ¿verdad? Y que ahora una persona de 50 años, de repente de un día para otro dice ser una niña de 5 años y se viste como niña. O aquellas personas que se disfrazan o que viven como perros y que literalmente duermen en jaulas y que les hacen galletas en forma de croquetas y que los sacan a pasear a la calle como si fueran mascotas. No se ve por ningún lado la evolución de la humanidad. ¿Por qué? Porque se ha degenerado y se ha degenerado sexualmente. Por eso tanta promoción y publicidad a estos movimientos, al aborto, etcétera. Y por ahí también está involucrado el tema de esta situación que acaba de pasar, de la vacuna y de todo esto, también va por ahí. Todo va encaminado a reducir a la población. Entonces, por eso dicen, el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para oír, pues que escuche. Entonces, no es fácil entender, o sea, no es que no lo entendamos, sí lo entendemos, pero como estamos acostumbrados a hablar del sexo de una forma vulgar, no, de repente no nos cabe o no nos puede entrar la idea de cómo a través de esta energía yo pueda recuperar aquel estado divino. Ujú. Pero obviamente tiene una explicación que estamos tratando de hacerla.
Entonces también debo mencionar aquí que recordemos que Jesús le dijo a Pedro, sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Pedro o patar significa piedra. La piedra hace alusión a la piedra filosofal. ¿Cuál es la piedra filosofal? Pues cuando se encarna al ser, cuando el ser humano conquista, como dije hace un momento, todos sus poderes, facultades y toda la naturaleza. O sea que aquel que obtiene la piedra filosofal quiere decir que también es un alquimista. Ujú. Quiere decir que sublimó su energía creadora. Entonces, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, pero no se está refiriendo a una piedra como tal, sino a la piedra, esa piedra que es piedra de tropiezo y roca de escándalo. O sea, Pedro, patar o piedra hace alusión al sexo. Por eso Pedro es el hierofante de los misterios del sexo. Ujú. Por eso Pedro representa la piedra cúbica de Yesod. Ujú. Y por eso la energía sexual se convierte en una escalera que nos ayuda a subir o se puede convertir en una escalera que nos ayuda a bajar. Ujú. ¿Por qué los matrimonios, pero sobre todo más ahora, por qué se han convertido en un verdadero fracaso? Porque los matrimonios de ahora solamente lo que buscan es complacer su lujuria, su deseo sexual, su impulso sexual, pero de una forma degenerada, ¿sí? O sea que disfrazado obviamente todo esto de amor y todas estas cosas, cursilerías, pero no es amor, simplemente es el deseo. Como se dice por ahí, a muchas parejas quítales el tema del sexo y esas parejas no tienen nada, porque no hay comunicación, porque no hay respeto, porque no se valoran, no se ayudan mutuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, por eso el hombre es un ser no logrado todavía, porque no es hombre, simplemente es un animal intelectual con un cuerpo físico, con un asiento vital y que el cuerpo físico es el vehículo que nos puede ayudar primero a cristalizar el alma y después al ser, unirnos con el Padre. Pero es solamente por eso un vehículo de manifestación. Y el ego, como dice ahí en mayúsculas en rojo, ha sido el impedimento para esto. Y repito, la lujuria o la fornicación es el que alimenta a todos los demás pecados capitales. Ujú. La energía sexual tiene que ver también, una energía que no está sublimada o transmutada, tiene que ver también con el mal carácter. Por eso es que todos tendemos a un comportamiento iracundo. ¿Por qué? Porque esa agua que está sucia también hace que nuestra mente, nuestro cerebro esté sucio. Ujú. Y entonces por eso es ese parloteo mental, esa tormenta de pensamientos, ese no poder aquietar la mente. Pero cuando aprendamos el Hamsak, que es el mantra, que precisamente nos ayuda, o se dice es el mantra de la meditación, ¿por qué? Porque al sublimar esa energía y que el cerebro se impregne de ella, eh, pues va aplacando la mente, ¿sí? Entonces, bueno, ya se va a acabar. Ahorita continuamos, ¿sí? Por favor.